Ok. Eh, Buenas tardes, querida tutora. Buenos días. No sé la hora que sea ya. Nosotros somos el grupo número 2 y vamos a realizar un pequeño debate sobre lo que son los diseños instruccionales en ambientes virtuales. Bueno, partiendo primero de que la educación está en constante evolución, no es estática, y obviamente debe responder a los cambios que la tecnología ha dado en los últimos 20 años, pues se ha pasado de diferentes modalidades, ¿no? Tomando en cuenta que antes únicamente existían dos, básicamente dos, que sería la educación presencial y la educación a distancia, cada una con sus diferencias, entre las más básicas, que la presencial era en un tiempo y un espacio determinado y el tutor o el profesor determinaba las actividades que se va a realizar. En cambio que en la distancia, pues el estudiante eh, realiza las actividades de acuerdo a un cronograma establecido, pero no necesariamente en un tiempo y un espacio determinado, sino en diferentes espacios se pueden ir reuniendo. Ahora, con el avance de la tecnología, obviamente ha aparecido esta nueva modalidad, que es la modalidad virtual. Vamos a conversar mucho sobre qué diseño institucional, cómo debe ir el diseño instruccional para que se planteen bien las bases metodológicas de este tipo de educación, ¿no? Que puede ser virtual o un e-learning también combinado. Entonces, partiendo de estos aspectos ya mencionados, los cursos en entornos virtuales suponen un proceso muy exhaustivo, en cierta medida mucho más importante que la enseñanza presencial, pues se realiza todas las actividades relacionadas con el proceso de enseñanza-aprendizaje de forma mediada por la tecnología, al no estar presente el profesor de forma directa. Pues en este proceso el papel que tiene el tutor, el pedagogo, el facilitador es ser un especialista y sobre todo diseñar diferentes estrategias metodológicas y didácticas para que los estudiantes construyan el conocimiento. En este punto vamos a partir con la primera pregunta que es ¿qué es un diseño instruccional? Ana, por favor, ¿me podrías ayudar? Claro, bueno, contestando la pregunta que realiza el compañero Luis Torres, el diseño instruccional nace de una propuesta, por lo que hace referencia a recursos, elementos y todo lo que sea necesario para impartir y transmitir la información para, obviamente, formar el conocimiento en los participantes de dicho diseño. Ok, perfecto. ¿Alguien más que quiera acotar alguna situación? Por favor, compañero Luis Canelón. También hay que tomar en cuenta que los diseños instruccionales presuponen también una serie de métodos y estrategias, que no solo tiene que ser el contenido que el facilitador del aula virtual va a colocar en ella, sino que también tiene que tomar una serie de características y de cómo el estudiante va a desarrollar ese tipo de actividades. Perfecto. ¿Alguien más que quiera acotar? Edgar. Dentro de el diseño institucional, lo primordial es la planificación de las unidades curriculares virtualizadas, que el instructor debe indicar a sus estudiantes, principalmente motivar al estudiante a llegar a los fines y a crear los materiales con los cuales los estudiantes van a trabajar. Gracias. Para complementar lo que dice nuestro compañero Edgar, puedo agregar que los diseños instruccionales, específicamente en las modalidades virtuales, deben tener condiciones necesarias para que el estudiante o el participante pueda construir su propio conocimiento. Estas condiciones debe estar estructurada de manera organizada. Por eso es que Edgar hace mención a que debe estar perfectamente planificado. Y el contenido de manera que tenga atractivo, motivación para que el participante pueda construir un aprendizaje realmente significativo. Con este diseño instruccional, pues podemos garantizar
que el estudiante no solamente obtenga su conocimiento, sino que permanezca dentro del sistema de enseñanza en modalidad virtual. Gracias. Bueno, en conclusión lo que se podría decir es que el objetivo de elaborar un diseño instruccional es ofrecer una educación de calidad, ¿no? Y sobre todo evitar la diserción de los estudiantes. Para eso nos va a servir esta planificación que es muy importante, ¿sí?, en la educación virtual, ya sea estrictamente e-learning o be-learning. Perfecto, vamos a partir a una pregunta porque nació de esto, ¿por qué es importante el diseño instruccional en la educación virtual? ¿En qué nos ayuda? ¿Qué métodos, qué estrategias se puede tomar en cuenta dentro de la educación virtual? ¿Puedo repetir, compañeros, quizá la pregunta? No se me entendió muy bien. Sí, por favor. Ah, perfecto. Entonces, mira, verás. Ya una vez que hemos definido qué es un diseño instruccional, ¿no es cierto? Quiero determinar por qué es importante el diseño instruccional en la educación virtual, ¿sí? ¿Por qué es importante? Yo había partido que el objetivo era ofrecer una educación de calidad. Entonces, la importancia que este tiene, ¿sí?, en la educación virtual. Ok, gracias. Esto nos va a permitir que el proceso de enseñanza-aprendizaje tenga una orientación lógica. Se pueda controlar, se pueda fomentar y fortalecer todo lo que signifique el aprendizaje en este proceso. Y el estudiante podrá de manera autónoma desarrollar todas las habilidades que requiere para alcanzar la significación en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Perfecto. Compañero Luis. También es importante destacar que el diseño instruccional para entornos virtuales de aprendizaje juega, digamos, tiene un papel medular, porque a diferencia de la educación presencial, donde el diseño instruccional depende básicamente del instructor y se da a través de clases virtuales magistrales, donde el instructor o el profesor es el guía y el que tiene el conocimiento en su mayoría, en los entornos virtuales, como se centra en el alumno, tiene que estar muy bien especificado y tiene que tener todos los elementos para que el alumno pueda, a través de su interacción y la comunicación con sus compañeros, lograr las destrezas, las marcas y los estándares que se desean que el alumno construya. Ana, tienes la palabra. Gracias. Para complementar lo que estaba indicando el compañero Luis Canelón, considero que es importante también porque, como lo mencionaba, el estudiante es el que va adquiriendo su propio aprendizaje. De este modo estamos hablando de un enfoque constructivista donde el estudiante es el que va asimilando y va adquiriendo las herramientas necesarias para que su aprendizaje sea el más viable y el que él considere que es más ameno a lo que él necesita. Muy bien. Listo. Bueno, en conclusión, se podría decir que es fundamental el diseño instruccional porque permite, ¿no?, un aprendizaje duradero que sea transferible y sobre todo autorregulable, en donde el estudiante debe hacerse cargo de su propio aprendizaje, debe ser él el responsable y pues bueno, ¿no? Con esto pues lograr un aprendizaje significativo. Algo que siempre me llamó la atención, bueno, analizando un poquito la información, es por qué el diseño instruccional debe ser flexible y, bueno, moldeable o adaptable a las características de los integrantes, ¿no? Sobre todo tomando en cuenta los estudiantes. Ok, Ana, tienes la palabra.
con base a lo que está diciendo usted, es también importante recalcar que también en el modelo instruccional o en la educación virtual no se limita a una sola hora o a un solo lugar en específico, sino que es un campo más abierto, donde más bien el estudiante rompe barreras, rompe fronteras para lo que es construir su aprendizaje. No se limita únicamente a que tiene que estar en su casa leyendo los libros, ya que la finalidad en sí del diseño instruccional es que el participante adquiera su propio aprendizaje, no dependa de un tutor para adquirir conocimiento, sino que él mismo va investigando para que este conocimiento cada día sea más enriquecedor. Muy bien. Luis, por favor. Esa misma flexibilidad que estamos conversando de los entornos virtuales de aprendizaje es necesaria porque en el pasado la educación mucho más rígida era el estudiante quien acudía al centro de educación, es decir, el estudiante iba hacia donde estaba el aprendizaje. En este caso la flexibilidad radica en que es el aprendizaje y es todo ese cúmulo de elementos motivadores que van a ir y adecuarse al entorno de vida del estudiante para que él pueda no solo sacar provecho de todo ese aprendizaje, sino que también tenga una aplicación inmediata en su entorno donde se desenvuelve. Perfecto. Compañeros, lo que nosotros tenemos que pensar un poquito es bastante, por ejemplo, que cada estudiante tiene diferentes intereses, aprenden de diferentes formas, y bueno, yo quiero ver si en esta cuestión de lo que es diferencias individuales, se puede, por ejemplo, presentar en cuanto a lo que es la información, una estrategia instruccional, sería cómo se presenta la información. Quizá ustedes estarán de acuerdo conmigo o no, pero bueno, yo considero que es importante, ¿no es cierto?, en cuanto a las diferencias individuales, tomar en cuenta la forma de presentación de contenidos. Otro punto que se puede abordar es, por ejemplo, los espacios de interacción, el tipo de actividades que ellos van a resolver. Lo fundamental aquí es que los chicos o los estudiantes no abandonen este sistema educativo. Por el contrario, que ellos se sientan motivados, que les guste, ¿sí?, que sea una experiencia realmente fascinante. Ana. Tiene toda la razón y apoyo lo que usted dice, porque como lo menciona, no todos aprenden de la misma manera y muchas cosas entran por lo que usted ve y le llame la atención. Si en la manera virtual o las plataformas o lo que usted esté estudiando a distancia se le presentan con colores llamativos o la estructura es variada, quizás sea más importante y el estudiante se motiva a no abandonar este método de estudio, más bien propone ideas para que otros compañeros o invita, en fin, a otros compañeros para que se integren a la modalidad de estudiar a distancia. Y de esta forma, por supuesto, no se pierde la línea ni se va a perder la forma de estudio de esta modalidad. Gracias. Edgar. Como bien dice, en esta modalidad la planificación, la sistematización conlleva a que los estudiantes pongan su mayor esfuerzo, lleguen a alcanzar su meta, que en este caso sería la obtención de un título, la obtención de un certificado o de un diploma. Gracias. Luis. Dado que las diferentes teorías del aprendizaje se han planteado y tienen como objetivo alcanzar de que el estudiante o el discente, como se le denomina a las personas que reciben educación, alcancen el nivel, y no todos tenemos la misma manera de cómo nosotros podemos alimentarnos y aprender.
Y los entornos virtuales de aprendizaje tienen que tener muchísimos elementos motivadores para dar respuesta a que el alumno que sea muy visual, el que sea muy auditivo, al que le guste más la música o al que le guste de repente la lectura, de manera de que tenga una amplitud y un abanico grande de opciones para que durante ese trayecto que él va a estar en su aprendizaje, él pueda contar con las mejores herramientas que disponga en ese momento. Gracias. Y bien, mira, me surgió algo muy de repente sobre las teorías de aprendizaje, pues en el modelo instruccional virtual que nosotros tenemos que abordar, ¿sí? ¿Qué teoría de aprendizaje más se acogería o se acoplaría a implementar un modelo instruccional? Rosy. Ok, en esta modalidad de estudio, la teoría que más acoge al proceso es la constructivista, ya que a medida que se va desarrollando, desde el primer momento que se inicia el proceso de enseñanza-aprendizaje y a medida que se va desarrollando este proceso, los estudiantes van haciéndose dueños del proceso de enseñanza como tal. No solamente ellos van aprendiendo por voluntad alguna temática, alguna habilidad, sino que se va acompañando, siendo constructivo con el aprendizaje con el aporte de sus compañeros, con la colaboración de sus compañeros. Y también con la participación y la moderación de un tutor que normalmente debe estar presente, constante, acompañando, motivando ese proceso para garantizar la eficiencia en el conocimiento adquirido, no solamente del estudiante, sino del grupo en general, porque inclusive podemos incluir a algún extra, si hablamos de estudiantes de edades jóvenes, podemos involucrar en este proceso a sus padres y representantes. Gracias. Edgar. Bueno, yo también estoy bastante de acuerdo sobre la teoría constructivista, pues, bueno, de acuerdo a los modelos instruccionales, vienen diferentes teorías de aprendizaje que se dan en determinadas épocas, ¿sí? Por ejemplo, el conductismo, más o menos en la década del 60, hasta llegar a 1990, en donde empieza el desarrollo de la tecnología y aparece una nueva teoría, el constructivismo. Básicamente lo que me llama mucho la atención es aprender haciendo, ¿sí? Que es una de las principales estrategias que toma el constructivismo en cuenta para que los estudiantes aprendan y sepan qué hacer con lo que ellos han aprendido, es decir, un aprendizaje significativo, ¿ok? Entonces yo recuerdo mucho lo que era el curso de Fabla y analizando un poquito sobre el diseño instruccional que ellos tenían, era una de las metodologías importantes que ellos tomaban en cuenta, era que nosotros investiguemos, que nosotros busquemos, interactuemos y que después hagamos. ¿Pero sobre qué? Sobre actividades interesantes que requerían esfuerzo y sobre todo que era un reto intelectual para nosotros. Entonces, obviamente el constructivismo se apega y desde este punto de vista se acopla mucho al diseño instruccional que debemos abordar dentro de un ambiente virtual. Luis, por favor. Sí, complementando un poco lo que venimos conversando sobre el constructivismo, vemos que, como bien tú lo dices, aquí es aprender haciendo. Y de los diseños instruccionales que necesitamos construir en los entornos virtuales de aprendizaje, nosotros nos basamos en una serie de actividades, destrezas, marcas y estándares que deben cumplirse a través de ese hacer del estudiante para que nos dé, son nuestros indicadores que nos dicen si el estudiante ya llegó o ya hizo lo que se llama el aprendizaje significativo. Entonces es aquí donde el constructivismo se va de la mano y sobre todo es una de las teorías de aprendizaje que en los últimos años ha tomado en cuenta la plataforma tecnológica y el desarrollo de las TICs, como las tecnologías de información y comunicación,
que viene a apalancar este tipo de enseñanza-aprendizaje. Muy bien. ¿Alguien más? Ana, por favor. Continuando con lo que estamos discutiendo, que es lo del constructivismo, también considero que es de gran importancia en el campo educativo, porque al estudiante, al ir realizando sus actividades, también aquí se desarrollan o se descubren sus habilidades, las competencias, en cuál área él es más competente para desarrollar X motivo, X trabajo, X o manera de aprender algo. Entonces, todo va como ligado de la mano, como que es una cadena, porque del constructivismo podemos descubrir una competencia, una habilidad que el estudiante puede desarrollar. Gracias. Rosy, por favor. Bueno, solamente era para acotar que, para proseguir con lo que comenta Ana, es que ese constructivismo que permite a ellos desarrollar, conocer sus habilidades, inclusive desarrollar otras habilidades, y le ve la importancia de lo que él está aprendiendo en la práctica laboral. O sea, se da cuenta de lo necesario que es desarrollar ciertas habilidades que podía tener dormidas para que se pueda desempeñar de manera eficiente en un espacio de trabajo donde él es muy probable desconocía tener esa habilidad. Por eso es que es tan importante el hecho de que ellos mismos van descubriendo progresivamente todo este conocimiento y todas estas habilidades, como ya dije, que pueden ir desarrollando, y no solamente desarrollándolos por tenerlos, sino que los pueden poner en práctica en su desempeño laboral. Okay. Bueno, una vez que ya hemos analizado pues qué teoría de aprendizaje se acopla a un diseño instruccional, lo que quiero invitarles, compañeros, a recordar, ¿no? A recordar, por ejemplo, el diseño instruccional que FADLA tenía, y que sobre todo ha dado buenos resultados, porque mira, es cierto que hay deserción estudiantil, que muchos abandonan, pero bueno, hay una gran cantidad de factores, ¿no? Que puede ser por el tiempo, porque etcétera, o fueron de viaje, no sé, ¿no? Pero me parece muy interesante, por ejemplo, lo que FADLA utilizaba, ¿no? Y yo quiero que cada uno de ustedes se acuerde un elemento para ir integrando más o menos a manera de práctica esto que es muy importante, ¿no? Sobre la actividad instruccional que nosotros vamos a hacer, el diseño instruccional. Por ejemplo, yo recuerdo que al principio del módulo, a mí me dijeron, sí, lo principal, algo que usted necesita es, lo primero, muchos recursos, ¿no? Por ejemplo, lo que era la computadora, y una vez que había la videoconferencia, yo no tenía la webcam, y decía, ahora, ¿de dónde me consigo una webcam? Siempre hay que tener en cuenta los recursos que vamos a utilizar dentro de este ambiente virtual. En este caso, la computadora es esencial. También, por ejemplo, un navegador que tenga actualizados los plugins, que permita acceder a videos, a descargas, es muy importante. Entonces, yo recuerdo esto. Cada uno, por favor, nos vamos acordando de qué elementos integraba FADLA dentro de su diseño instruccional, y lo vamos explicando. Luis, si me repites la pregunta, por favor. El diseño instruccional de FADLA era muy interesante, por ejemplo, en el aspecto de interacción, en el aspecto de actividades, en el aspecto de las tutorías. Todos ellos son elementos que van formando parte de un diseño instruccional. Entonces, a mí me parece que esos elementos eran muy acertados, eran geniales, que apuntaban a la metodología constructivista. Entonces, lo que quiero es invitarles a cada uno de ustedes a recordar dentro de la metodología PASIE determinados elementos que cada uno nos puede explicar. Yo hace un momento había explicado, por ejemplo, sobre los recursos materiales que son fundamentales para llevar a cabo esta metodología. Ya, entonces, uno de los principales
factores en el modelo PASIE era la capacitación del tutor, del docente, del que va a guiar en el proceso de aprendizaje, siendo el principal ente en todos los componentes, ya sea en la utilización de materiales y de los trabajos hacia los estudiantes. Entonces, la capacitación, una de las primordiales dentro de este modelo, del famoso modelo PASIE. Perfecto. ¿Alguien que me pueda ayudar, por ejemplo, qué herramientas de interacción utilizábamos? Luis, tienes la palabra. Bueno, en cuanto al ese complementar del diseño instruccional, también está la parte del alcance, donde dentro de la metodología que se estudia, que se aplica para los entornos virtuales de aprendizaje, el alcance tiene que estar muy claro y es, digamos, un elemento que es indispensable en los diseños instruccionales, porque a través del alcance es donde nosotros vamos a definir las competencias, qué modelo de competencias y de actitudes deseamos que el estudiante explore dentro de su espacio de aprendizaje. Perfecto. Ana. Siguiendo con el mismo tema, por supuesto, recuerdo lo que era la interacción en la metodología PASIE, porque utilizábamos los diferentes medios de comunicación para poder participar dentro de la comunidad de una manera de que todos los que estábamos dentro de los grupos, todos los participantes, con los mejores recursos tecnológicos, bueno, por supuesto la computadora y los diferentes software que utilizábamos para poder interactuar y estar actualizados en lo que respectaba la información y lo que estábamos trabajando, valga la redundancia. Perfecto. Eso me parece muy interesante lo que acaba de mencionar, por ejemplo, sobre la interacción. Rosy. Para procesar la fase de e-learning, ¿no? Tenía ciertas características específicas. Por lo menos tenemos que las técnicas para evaluar eran totalmente, debe usarse evaluación mixta, podría ser sincrónica y asincrónica, para que este proceso de verdad es exitoso. Habían procesos que deben ser totalmente automatizados en la misma evaluación, donde nosotros, por ejemplo, obtener el resultado de cada una de esas evaluaciones, y pues la tutoría en línea era constante para poder realizar el acompañamiento y posteriormente la evaluación. En la fase y se pone en práctica, enseñaron del diploma de FATLA, y allí nosotros vemos los resultados del por qué estar siempre actualizado y conociendo cada una de las herramientas que la misma web nos da para poder fomentar esta capacitación constante en los mismos estudiantes. Perfecto. Bien, y eso es lo que es bueno para poner en conclusión. Hasta ahorita hemos revisado algunos elementos fundamentales de lo que es un diseño instruccional, en el que son los recursos materiales, computadora, es importante un navegador, aparte de eso los espacios de interacción, en este caso los blogs, las wikis, los chats, los espacios de interacción tienen que ser sincrónicos y asincrónicos, porque esto permite que cuando hay algún problema, alguna inquietud, pues nosotros la podamos resolver. ¿Quiénes? Los estudiantes, porque nosotros somos los protagonistas. Entonces, aquí también hay otro rol dentro del diseño instruccional. ¿Qué es lo que el tutor hace? ¿Qué hacía el tutor en FATLA para que nosotros alcancemos las competencias y las destrezas que estaban planteadas? ¿Cuál es el rol del tutor dentro del diseño instruccional?
Rosy. Una de las condiciones principales que debe tener un tutor para lograr el éxito en el proceso es ser un motivador constante. Debe motivar al trabajo no individual, indicar si hay alguna debilidad el tutor se esté en constante capacitación para que pueda dar, fortalecerlo. Y cada una de esas notas que se pueden dejar donde se en ese proceso y permanecer hasta lograr su éxito. ¿Alguien que quiera acotar algo? Ana. Ok, con lo que respecta al tutor en el diseño instruccional, no solo se basa en lo que es ser el único sabio, sino que va más allá de la unidad curricular, porque es la fuente principal, más bien va a ser el guía, va a ser un intérprete para los participantes en lo que es el proceso de aprendizaje. Él va a dar la oportunidad de que el estudiante investigue, que comparta sus conocimientos, caso contrario que pasa en la educación presencial, que el tutor, educador o instructor, como se le llame, es el único que da las instrucciones, es el que sabe todo, es el que da las reglas de cómo se va a cumplir el curso, en la materia, los materiales. No permite que el estudiante sea quien indague, quien construya su aprendizaje. Entonces, en el diseño instruccional, el tutor es más bien un guía, va a ser un amigo o un alumno más dentro del proceso. Perfecto. Muy bien, ahorita estamos revisando, me parece bien interesante, ¿no? Cómo vamos revisando poquito a poquito cómo era el diseño instruccional de FADLA. Bastante interesante sobre la función que tiene el tutor, el apoyo que él brinda, ¿no? Cuando nosotros tenemos dudas, inquietudes, ya ningún compañero sabe qué hacer, pues ahí está el tutor, ¿no? Para motivarnos, para darnos una retroalimentación constante, oportuna, ¿sí? Como ha sido siempre. Entonces, eso es lo que a nosotros nos ha permitido alcanzar en sí las destrezas. Ahora, ¿qué espacios colaborativos diseñaban en FADLA para que nosotros interactuemos? ¿Se acuerdan el espacio colaborativo? En donde todos ahí metían las manos. Ana. Ok, el espacio colaborativo viene siendo como acá en el CIU, nuestro foro de dudas, donde todos nos apoyábamos, donde todos compartíamos diferentes herramientas, diferentes software, diferentes métodos para poder abarcar y poder sacar las dudas que uno u otro tenía con los diferentes trabajos. Entonces, es importante, desde mi punto de vista, que en todo diseño instruccional o en toda plataforma, en toda metodología de educación que se brinde para que uno como participante esté actualizado, siempre esté esa opción, llámese rincón del saber, rincón de colaboración, foro de dudas, actividades compartidas, el nombre que se le dé, para que entre todos
no se pierda ¿cómo le llamo? Ese rol o ese espacio que en algún momento se va a necesitar para compartir y para aclarar las dudas que tengamos. Perfecto. Rosy, tienes la palabra. Gracias. Aparte de esos foros que nos permitían compartir o que permiten compartir conocimientos, enlaces, documentos, también es importante los de la interacción social, donde podemos conocernos, donde podemos compartir alguna experiencia, alguna actividad que realizamos o alguna anécdota. Eso le da calor al proceso que se está suscitando, y se puede hacer un lazo más estrecho entre los participantes y el tutor, ya que hay aparte, no solamente es el conocimiento en cuanto a teorías, en cuanto a contenidos, a técnicas, sino a conocer a las personas, que eso es bastante importante, y ayuda a que permanezca ese verdadero equipo en el trabajo que se debe realizar constantemente bajo la virtualidad. Muy bien. Edgar. El uso de la tecnología y de la información y de la comunicación, los famosos TICs, en la motivación hacia los estudiantes, ¿no es cierto? Contribuye muchísimo en las nuevas herramientas las cuales les ponemos a los estudiantes. En las TICs, en el aprendizaje, mejora el rendimiento y las habilidades intelectuales. Y los estudiantes buscan el conocimiento a través de la información, la cual promueve el trabajo cooperativo y facilita el acceso a la comunicación. Perfecto. Luis. Bueno, dentro de la conceptualización de lo que son los diseños instruccionales en los entornos virtuales de aprendizaje, como bien lo mencionó Rosy, como también lo exploró también Ana, es importante ese tipo de espacios, tipo dudas, tipo rincón del saber, tipo cafetería virtual, porque es allí, a través de ellos, donde se promueve la transversalidad del aprendizaje, que no solo el aprendizaje depende de la interacción alumno con el material o alumno-profesor, sino que entre todos los alumnos, y esa camaradería, esa confianza promueve la apertura y un mejor desempeño de todos. Y aquí es lo que también promueve que la suma de 1 más 1 es más que 2. Correcto. Interesante, ¿eh? Ana. Bueno, no sé, creo que sería importante también dentro de este video de discusión de los diseños instruccionales, hablar un poco sobre lo que es referente al enfoque teórico del diseño instruccional y la relación que tiene en sí con las teorías del aprendizaje, ya que, bueno, nos presenta varias modalidades, ¿verdad? Nos presenta la modalidad distancia y la modalidad mixta. Sería importante también como conocer un poco de cada una de ellas o mencionar o dar nuestro punto de vista sobre lo que son estas modalidades dentro del diseño instruccional. Me parece perfecto. Si algún compañero pues quiere participar. Bien. Dale, a ver, Luis. Sí, todo lo que tiene que ver, lo que comenta Ana, todo el diseño instruccional tiene que estar acoplado y alineado a las teorías de aprendizaje, porque a través de esa conexión con la teoría es que se tiene que plantear la serie de recursos, métodos y estrategias de actividades para llevarlas a cabo, y dependemos del tipo de modalidad de aprendizaje. Mientras que en una modalidad presencial nosotros tenemos que tener una serie de objetivos
alineados para el tipo de enseñanza que depende de una hora y un espacio específico. En la modalidad a distancia, también donde el estudiante es el centro de atención, tenemos que redimensionar todo el diseño instruccional para que el estudiante se empodere de la información y pueda él mismo construir su aprendizaje. Pero hay un punto importante que se ha planteado en la educación, que en ningún momento se pretende de que la educación a distancia sustituya a la educación presencial. Y por eso hoy en día están surgiendo lo que conocemos como modalidad mixta, donde tomamos las bondades de cada uno de los dos tipos de existentes de aprendizaje. Bien, perfecto. Muy bien, sobre el e-learning, mire, yo quisiera acotar algo que es fundamental. Por ejemplo, uno cuando combina la educación presencial con la educación virtual, obviamente tenemos que darle la misma importancia a las dos, ¿sí? Entonces, solo dándole la misma importancia, desarrollando actividades tanto en la una parte como en la otra parte, pues estas se pueden acoplar, ¿no? Y se puede explotar al máximo la potencialidad que tenga un estudiante. Me explico, por ejemplo, si nosotros en el aspecto presencial, ¿sí?, le damos mayor puntaje, un 80% de toda la nota, muchos estudiantes dirán, ¿yo para qué voy a entrar pues a la educación virtual, a ver las actividades, si yo de la forma presencial con que saque el máximo de nota, entonces no tiene sentido, ¿no? Yo no ingreso. Pero si nosotros le ponemos un 50-50, entonces 50% de las actividades las vas a hacer aquí en clases y 50% de las actividades se van a desarrollar acá en la plataforma virtual. Entonces ellos van a decir, oh, si no tengo más opción, ¿no? Entonces va a trabajar de forma combinada. Otro aspecto es el no obligar. Obviamente es el motivarle al estudiante para que él de forma autorregulada, de forma responsable, decida aprender de esta modalidad que es el e-learning. Para lo cual el tutor tiene que ser un gran estratega, por ejemplo, saber negociar, ¿no? Bien, te fue mal en una evaluación presencial, pues tú tienes la oportunidad de recuperar en un foro que está planteado en el aula virtual. Entonces los estudiantes dirán, no, qué chévere, puedo recuperar, y ellos ingresan y van a participar y después se van a enganchar en esto de la metodología, pues, y no la van a abandonar, ¿no? Rosy. Sí, realmente es bastante interesante cuando nosotros podemos negociar con los estudiantes para incentivarlo a el uso de la tecnología en su autoconstrucción de aprendizaje. Pero también es importante acotar que la enseñanza a través de la virtualidad tiene la ventaja de que personas en condiciones especiales pueden accesar a ella. Anteriormente había esa limitación. Si no se podían trasladar de un lugar a otro, pues lamentablemente no podían tomar esa enseñanza que se prestaba en algún centro o en algún lugar. Aparte de que el hecho de que sea una enseñanza-aprendizaje dentro de la virtualidad, los límites de espacio, los límites de tiempo se desaparecen, las diferencias culturales también se desaparecen, y eso nos permite pues darle mayor provecho a lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje, a darle el acceso a todas las personas sin limitaciones a que puedan instruirse. Recuerda que también es importante que podemos aplicar un proceso de e-learning o e-learning en la capacitación para personas que están empleadas. Las empresas pueden ofertar la capacitación a sus empleados para mejora, por supuesto, o para desarrollar alguna destreza necesaria en algún cambio que se haya hecho dentro de la organización, y no tienen necesidad ellos de desentenderse de sus horas de trabajo, porque pueden hacerlo a través de la virtualidad. Perfecto. ¿Alguien más que quiera acotar? Bueno, perfecto. Hemos analizado muchos aspectos importantes
que tienen que ver con las teorías de aprendizaje que se van a acoplar. También sobre el diseño instruccional que tenía FADLA, que aplica FADLA, perdón, y que bueno, nosotros lo hemos revisado, lo hemos analizado, hemos conjugado la teoría con la cuestión práctica, nuestra vivencia que nosotros tuvimos. Y bueno, para mí, chicos, un trabajo, y chicas, un trabajo muy interesante, provechoso, ¿sí? Que no me queda más que agradecerles a cada uno de ustedes por su intervención, que es muy interesante, ¿no? Y sobre todo que permite siempre de posturas contrarias, de posturas dialécticas, sacar buenas conclusiones. Para finalizar esto de la videoconferencia, pues vamos a dar el nombre de los integrantes. En mi caso, yo soy Luis Torres, soy el coordinador en esta actividad y soy de Ecuador, ¿no? Yo soy Ana Yancy Núñez Salmerón, soy de Costa Rica, integrante del grupo 2. Mi nombre es Rosarmi García y soy venezolana y contenta de haber integrado al equipo 2 esta vez. Yo soy Por mi parte, yo soy Luis Candelón, Venezuela. Muchísimas gracias por compartir. Yo soy Edgar Ianzapanta de Ecuador. Un gusto haber compartido con ustedes estos pequeños conocimientos, la información. Ojalá les sirva de mucho.